Continuamos hoy estudiando el capítulo 3 de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y nos encontramos en una sección que hemos denominado como doctrinal. El tema es la justificación por la fe, con el énfasis en esta epístola, en la fe. Usted habrá notado que en nuestros dos programas anteriores hemos visto cómo se presentaba esta doctrina. Luego, en este tercer capítulo, en los primeros 5 versículos, tenemos la justificación por la fe, la experiencia de los Gálatas. Pablo está haciendo 6 preguntas a los Gálatas. Al comenzar el capítulo 3, él les está diciendo: «Oh Gálatas insensatos, ¿qué les ha sucedido?». En esta sección, él deja bien en claro que no recibieron el Espíritu Santo por medio de la ley, y menciona al Espíritu Santo en 3 oportunidades. El Espíritu Santo es evidencia de la conversión. El mismo apóstol Pablo nos dice allá en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 9, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». Esa es la evidencia. Nuevamente tenemos lo que Pablo dijo allá en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13. Dijo: «En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa». Lo que es importante notar aquí es que el evangelio es verdadero sin considerar la experiencia de los Gálatas o de cualquier otra persona. El evangelio es objetivo, es decir, tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. La experiencia puede corroborar el evangelio, y Pablo está demostrando eso aquí. Él dice: «Ahora ustedes han pagado un precio, y el Espíritu de Dios los ha regenerado». Luego él dice: «Yo quiero preguntarles si esto ocurrió por medio de la ley o si sucedió por fe en Cristo». Creemos que es muy importante que destaquemos eso. ¿Estaban ellos equivocados en lo que les había dado el Espíritu Santo? Porque en el versículo 4 Pablo dice: «¿Tantas cosas habéis padecido en vano?», es decir, sin ningún propósito. Si es que realmente fue en vano, o sea, si aún ha sido sin ningún propósito. En otras palabras, ¿estaban ustedes equivocados? Y por supuesto que ellos prontamente dirían que no. Ahora él presenta esa pregunta aquí, y creemos que deberíamos mirarla una vez más, ya que lo hicimos de una manera muy rápida en nuestro programa anterior. En el versículo 5, pues, de este capítulo 3 de su epístola a los Gálatas, Pablo dice: «Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?». Usted recordará que el apostolado de Pablo había sido atacado por los judaizantes. Ellos habían dicho que él había sido uno que había llegado tarde a la escena y que no formaba parte de los 12 apóstoles originales, que él no había estado con el Señor Jesucristo durante el período que el Señor estuvo aquí en la tierra. Él llegó más tarde. Hicieron pues ese ataque contra su apostolado. Por tanto, él se está refiriendo a eso aquí. Fue él quien había llegado a ese lugar predicando la palabra de Dios a los Gálatas, y dice aquí que él hizo maravillas, milagros entre ellos. Él no lo hizo por las obras de la ley. Pablo tuvo mucho cuidado en decir eso, pero fue a causa del oír por fe. Él predicó al Señor Jesucristo como aquel que había entregado su vida por ellos, quien había resucitado, y ellos deberían poner su fe en él. Cuando ellos hicieron eso, esa cosa maravillosa, entonces, ese milagro se realizó. Ellos eran personas regeneradas, y Pablo tenía la evidencia de un apóstol. Usted recuerda que en esos días había varias señales que pertenecían a los apóstoles. Nos imaginamos que todos los apóstoles tenían prácticamente todos los dones que son mencionados en las Escrituras. Por lo menos tenían todos los dones de señales. Pablo podía hacer milagros. Él podía sanar a los enfermos. Podía hacer resucitar a los muertos. Simón Pedro también hizo todo eso. Esa era la señal de un apóstol en aquellos días. Ahora los apóstoles nos han dado hoy la palabra de Dios. Usted y yo tenemos una fe hoy que se nos dice es edificada sobre el Señor Jesucristo como la piedra angular, pero que está edificada sobre las bases, los cimientos colocados por los apóstoles y los profetas, no sobre los apóstoles en sí, sino sobre la base que ellos prepararon. Ahora eso descansaba en el testimonio de ellos. Eso que daba credibilidad a sus palabras era que ellos podían hacer esas señales. Ellos tenían esos dones. Después de entregarnos la palabra, esas señales, esos dones, desaparecieron.
Creemos que desaparecieron con los mismos apóstoles. Creemos que había otras razones por las cuales esos dones estaban en evidencia, y eso lo hemos mencionado cuando estudiamos allá la primera epístola a los Corintios. Pero lo importante de notar para nosotros aquí es que el apóstol Pablo no se presentó como fariseo predicando la ley, sino que estaba predicando al Señor Jesucristo. Y eso era algo que ellos habían experimentado. Ellos conocían eso, y Pablo descansaba en eso. Llegamos ahora a otra sección de la justificación por fe. Tenemos aquí la ilustración, el ejemplo de Abraham. Eso se destaca mucho y usted lo puede apreciar en esta epístola. Comienza aquí en el capítulo 3, versículo 6, y continúa hasta el capítulo 4, versículo 18. Y luego tenemos esa ilustración que es una alegoría de Agar y Sara, y con eso llegamos al final del capítulo 4. Así que en realidad es el mismo corazón de este libro, de esta carta. Y hemos llegado a la parte sobresaliente de ella. Abraham, pues, será el ejemplo que se nos presenta aquí. Notemos ahora lo que se dice aquí en este versículo 6 del capítulo 3 de la epístola a los Gálatas. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esta es una cita que aparece allá en Génesis capítulo 15, versículo 6. Ya ha sido mucho el tiempo que ha pasado desde que estuvimos estudiando el libro de Génesis capítulo 15. Esta es una ilustración y en vista de que no hemos estado en Génesis por mucho tiempo, creemos que es hora de que hagamos un repaso y que volvamos a esas escrituras para ver esta ilustración. Creemos que es necesario dejar bien en claro que esta ilustración nos llega de la primera época, digamos, de la vida de Abraham, de su vida de fe. La cita es de Génesis capítulo 15, versículo 6, como dijimos, y ahí leemos, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y eso es lo que hemos leído en esta epístola a los Gálatas. También se menciona en la epístola a los Romanos capítulo 4, versículo 3. Esta es una ilustración que Pablo utiliza en la epístola a los Romanos y también en la epístola a los Gálatas. Abraham es la gran ilustración de la justificación por fe. Usted no puede decir que Abraham fue justificado por la ley, porque la ley no fue dada sino 400 años después de Abraham. Así es que no diga que Abraham fue justificado por la ley. Y tampoco diga que fue justificado por la circuncisión, porque él fue justificado antes que la circuncisión fuese establecida. Eso llegó a ser una evidencia, lo mismo que es el bautismo del creyente en la actualidad. No es para salvarle, es para dar evidencia de que usted ya ha sido salvo. Y ese era el mismo propósito que tenía la circuncisión. Así es que eso no hacía ninguna contribución a la salvación de la persona. Ahora Abraham creyó a Jehová y él le contó eso como justicia. Esto tuvo lugar después que Abraham regresara de Egipto. Él y Lot se habían separado y Lot se había dirigido a la ciudad de Sodoma. La primera guerra se menciona allá en el capítulo 14 de Génesis, cuando los reyes del oriente hicieron guerra contra los reyes del Mar Muerto. Los reyes del oriente, bajo el mando de Kedorlaomer, fueron los que triunfaron en esa batalla. Y ellos se llevaron todo el botín, así como también a la gente de los pueblos que habían vencido, quizá para usarlos como esclavos. Y por supuesto, en ese grupo se encontraba Lot y su familia. Pues bien, él era el sobrino de Abraham, y éste no se iba a quedar observando las cosas con los brazos cruzados. Así es que, cuando Abraham se enteró de lo que había ocurrido, que su sobrino había sido tomado prisionero, inmediatamente se preparó para ir a la guerra. Se nos dice que él armó a sus criados, los nacidos en su casa, y que eran 318 hombres. Con ellos salió apresuradamente y alcanzó al ejército enemigo que se estaba alejando con Lot y el resto de la gente de Sodoma y Gomorra. Los atacó de noche, de sorpresa, y triunfó en la batalla. Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham, «Dame las personas y toma para ti los bienes». Eso era según el código del rey Hammurabi, de que el botín pertenecería a Abraham. Pero el rey quería la gente. En realidad Abraham ni siquiera tenía que entregarle la gente. Él los podía haber tomado y llevarlos como esclavos, pero él no quería hacer eso. Tampoco quería llevarse el botín. Él dice, «Tú ni siquiera podrías darme la correa del zapato, ni un pedacito de hilo». Una cosa muy pequeña, por cierto. Él decía, «Yo no quiero nada de lo que es tuyo». Ese era un gesto muy noble de su parte. En otras palabras, lo que él estaba diciendo era, «Si yo me hago rico, es porque Dios me hace rico. Yo espero en Dios y no en ti». ¿Cuánto nos gustaría, amigo oyente, que nosotros, como creyentes en la actualidad, pudiéramos andar en la fe como lo hizo Abraham? Pero después de haber hecho a Abraham este noble gesto, Dios aparece ante él.
Cada vez que Abraham avanzaba en su camino, Dios volvía a aparecer ante él. Pensamos que esa es una de las razones por la cual muchos miembros de las iglesias en la actualidad conocen tan poco de la Biblia, porque no creemos que Dios les da luces a ellos o a nosotros hasta cuando utilicemos todo lo que tenemos. Esa es la razón por la cual uno puede ser un maestro de la Biblia hoy y llegar a atrofiarse. Hay muchos que no quieren hacer otra cosa sino argumentar esto y aquello. Recibimos cartas de diferentes personas de todas partes que quieren llevar a cabo alguna controversia con nosotros. Pues bien, nosotros no tenemos tiempo para eso, amigo oyente. No estamos ocupados en eso, ni tenemos algún interés en hacerlo. Pero nos revela el hecho de que estas personas han tomado alguna cosa pequeña, una doctrina pequeña, con razón o sin razón, y quieren discutir sobre el asunto. Pues bien, Dios no quiere que hagamos eso. Él nos ha dado su palabra para que crezcamos. Cuando comenzamos a crecer, entonces Él nos revela un poco más. En otras palabras, Él no nos da un buen pedazo de carne, sino hasta cuando lo podamos digerir, cuando dejamos de beber la leche como los recién nacidos. Hay muchos de nosotros que todavía estamos bebiendo leche como las criaturas. Espiritualmente, tomamos leche y nada más, y eso es todo lo que tenemos. Y uno encuentra a muchas personas que cuando se les presenta algunas grandes verdades de las Escrituras, ellas se excitan demasiado y no lo pueden aceptar. Antes nunca le habían prestado atención. Debemos decir aquí que Dios quiere que nosotros crezcamos. Ahora Abraham estaba creciendo y uno tiene ganas de aplaudirlo cuando él le dice al rey que ni siquiera va a tomar el hilo de un zapato. Luego Dios le aparece a Abraham, y en el versículo 1 del capítulo 15 de Génesis leemos: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Ahora lo que él le dijo a Abraham era esto: Abraham, yo te protegí en esa batalla, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Tú hiciste bien en devolver el botín porque yo te voy a bendecir. Tú hiciste lo correcto al poner tu confianza en mí. Abraham es una persona práctica. Él no es un supersanto. Él no comenzó a correr de un lado para otro, a levantar las manos y gritar, aleluya, gloria a Dios, y no tener nada que demostrar por eso. Él comenzó a hablar directamente con Dios. Y amigo oyente, creemos que el Señor quiere que nosotros hagamos precisamente eso. Tememos que muchos de nosotros somos como supersantos, demasiado santurrones. Sabemos que hay personas que dicen, yo me siento reconciliado cuando algo me pasa. Yo acepto esas cosas como del Señor. Bueno, eso no es así. Ellos no han aceptado eso. Se están rebelando. Entonces, si usted está en rebelión, ¿por qué no va y se lo dice al Señor? Dígale cómo se siente. Dígale que usted piensa que las cosas no le andan bien. Usted se dará cuenta que Moisés fue al Señor y le habló de esa manera. Y Abraham, digamos de paso, va a hacer lo mismo. Veamos lo que dice en el versículo 2 de ese capítulo 15 de Génesis. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Ahora, según la costumbre de esa época, si el dueño de la casa no tenía un heredero, el hijo del mayordomo era quien heredaba todo. Eso también estaba en el código de Hammurabi de ese día. Así es que Abraham dice: Yo no tengo hijo, y tú me habías dicho que lo tendría. Luego él dice en el versículo 3, dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ese era también el código de Hammurabi y debería ser seguido. Así es que el Señor quiere que las personas se dirijan a Él de esa manera. El Señor le dice: Yo estoy muy contento de haberte oído decir eso, Abraham, porque yo tengo algo que decirte. Y entonces en el versículo 4 de ese capítulo 15 de Génesis tenemos lo siguiente. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios le dice: Abraham, no tienes que preocuparte. El hijo de Eliezer no va a heredar nada. Tú tendrás un hijo. Y en el versículo 5 leemos: Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Dios le había dicho antes que su simiente sería sin número como la arena del mar. Ahora le dice que mire hacia el cielo. Tiene que haber sido de noche. Dios lo toma de la mano y le dice: Mira, Abraham, mira hacia arriba. Y se nos dice que en esa parte del planeta uno puede ver sin ayuda de nada como unas 5.000 estrellas. Se ha dicho también que si uno utiliza un telescopio de 16 pulgadas,
Uno puede ver 50,000 estrellas. Y no sé lo que uno vería si usara un telescopio de 100 o 200 pulgadas. Pero sea como sea, no creemos que ningún telescopio nos pueda dar el número exacto de las estrellas que uno puede ver a simple vista. Ahora, Abraham, tú no puedes contar las estrellas. Tú no serás capaz de contar tu descendencia. ¿Y sabe usted lo que hizo Abraham? En el versículo 6 leemos, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él creyó en el Señor, y esto es muy expresivo aquí. Él en realidad quería decir lo que dijo. Abraham le dijo amén al Señor. Dios le dijo, voy a hacerlo, y Abraham dice, amén. Y amigo oyente, Dios nos dice a usted y a mí, yo entregué a mi hijo para que muriera por ustedes. Si ustedes creen eso, no perecerán, sino que tendrán vida eterna. Ahora, ¿dirá usted un amén a eso? ¿Creerá usted en Dios? ¿Lo aceptará? Eso es lo que quiere decir. Eso es la justificación por la fe. Él creyó en el Señor. Él le creyó a Dios. Y cuando él creyó a Dios, Dios en ese mismo momento le declaró justo. ¿Por qué? ¿Por sus obras? No, amigo oyente. Sus obras eran imperfectas. Él no tenía la perfección para ofrecer a Dios. Y vamos a ver cómo desarrolla esto el apóstol Pablo más adelante. Pero Abraham no tenía perfección. Sin embargo, él tiene fe y es contada por justicia. Esa es la justificación. Él está justificado ante Dios. Ahora Abraham dice al Señor, me gustaría tener eso por escrito. Alguien va a decir, oiga, yo he leído la Biblia en Génesis y no recuerdo que diga nada de eso. Pues bien, sí lo dice, amigo oyente. Leamos el versículo 8 del capítulo 15 de Génesis. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? En otras palabras, lo quiero por escrito. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Pues bien, haremos eso. Encontrémonos en el tribunal y lo voy a escribir. Alguien va a decir otra vez, un momento, él no dice eso. Pero sí lo dice, amigo oyente. Veamos el versículo 9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Esa era la forma en que ellos firmaban contratos en esos días. Esa era la manera de hacerlo. En realidad, eso es lo que Jeremías nos dice acerca de los contratos que se hacían en esos días. Para ser más claros, leamos allá en Jeremías capítulo 34, versículo 18. Allí dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas. En otras palabras, cuando se hacía un contrato en ese día, 2 hombres se ponían de acuerdo para hacer algo. Ellos dividían el sacrificio y ponían la mitad de un lado y la mitad en el otro lado. Se tomaban de la mano y caminaban entre ellos. Así se sellaba ese contrato. Es lo mismo que ir ante un abogado o ante un notario o hacerlo en un tribunal. Ahora lo que Abraham hizo fue preparar el sacrificio. Y lo que ocurre es algo pintoresco. Leamos el versículo 10. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso la mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ahora Abraham está esperando. ¿Qué pasó? Bueno, las aves de rapiña bajaban sobre los cuerpos muertos, y Abraham las espantaba. Dios estaba demorando en llegar. Él no llegó hasta la caída del sol. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues bien, se nos dice que un sueño sobrecogió a Abraham y un temor de grande oscuridad cayó sobre él. ¿Sabe usted por qué? Porque Abraham no va a prometer nada. Dios es el que está prometiendo. Amigo oyente, hace más de 2000 años, Jesucristo fue a la cruz por sus pecados y los míos. Y Él no nos está pidiendo que digamos nuestras oraciones para ser salvos, o que tenemos que ser buenos, o que debemos ir a la escuela dominical y ser buenitos. Él nos está diciendo que tenemos que confiar en su Hijo que murió por nosotros. Él hizo el contrato, Él es quien lo cumplió y Él es quien ha hecho la promesa, el pacto que lo salva a uno. Ese es el nuevo pacto, amigo oyente, para nosotros. Aquí tenemos el antiguo pacto que hizo con Abraham. ¿Y sabe usted lo que pasó? Abraham creyó en Dios. ¿Y qué más? Él simplemente dijo amén a Dios. Y Dios fue quien lo cumplió, porque usted puede apreciar que si Dios hubiera dependido de Abraham, de que él dijera sus oraciones todas las noches, quizá él podía perder una noche, y si así sucedía, entonces la promesa no era buena. Pero usted se da cuenta que es Dios quien está prometiendo todo aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la epístola a los Gálatas entonces? Pues bien, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Este cuadro que tenemos ante nosotros es algo maravilloso, amigo oyente. Ahora, en el versículo 7 de este capítulo 3 de la Epístola a los Gálatas tenemos: Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Dios hizo eso por Abraham antes que la ley fuera presentada. Él no hizo eso debido a sus obras. Él le dijo a Abraham: yo hago esto por ti si tú crees en mí. Y Abraham dijo: yo creo, yo creo. Dios quiere que su fe descanse en una base sólida, firme. Pero amigo oyente, si usted se va a acercar a Él, tiene que hacerlo por fe. Él ha llegado a la puerta de su corazón, pero no puede pasar más allá. Él no va a derribar la puerta. Él llama y dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si usted le permite entrar, amigo oyente, entonces Él lo salvará. Pero usted solamente puede abrir la puerta por la fe. Y tenemos que detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido ya. Pero esta es una sección muy importante y vamos a continuarla, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que la presencia del Señor sea una realidad en su vida, es nuestra ferviente oración.